¡Chao! Bailando acá. Notable. Opio. Un tablero que va de lado a lado del auto. Amigos, llegamos a la capital más poblada de todos los países del mundo. Tiene una de las 7 maravillas del mundo y es futurista, como este estadio que está detrás, sede de las Olimpiadas en 2008. ¡Avanti Beijing! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Bueno, vas al 7 vos. La comida, ¿qué pasó? Eso, yo decía, ¿qué pasa si lo virlamos cuando se vuelve a abrir la puerta? piso cuarto y él va al 7. Él va al 7. Estamos en el 6. Él habla. A ver. Bye bye. ¡Chao! ¿Viste? Y hoy vamos a conocer el Parque Beihai, que era un jardín imperial de hace aproximadamente 1000 años, pero que en la dinastía Ming fue remozado, le construyeron un lago, etc. E hicieron una estupa gigante encima de la colina, que es su sello inconfundible. Los chinos pasan por aquí su cédula de identidad y nosotros pasamos nuestros pasaportes. Ahí está. Aquí hay unos músicos ambulantes tocando la marcha Radetzky. Pla, 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 pla. Parece algodón, ¿vieron? Pero es baba de álamo. Aquí está el lago, también creado artificialmente en base a un lago preexistente. Tomao, bailando acá. Notable. Venimos a recorrer los hutongs, pero pasamos por otro lago que está a 2-3 kilómetros de distancia del Baihao y están conectados entre sí, o sea que hay canales, muchos canales que conectan los lagos de la ciudad de Beijing. Además de las bicicletas que se alquilan por hora a razón de 5 yuanes, eso es 85 centavos de dólar estadounidense,
también se puede contratar, el que quiera, un rickshaw. Esto es un hutong, barrio de casas bajas, antiguo, en el centro de la ciudad, y la diferencia básicamente radica en las puertas, las que tienen tambor, las que tienen leones, las que tienen libros. Los hutong, ¿era un barrio pobre o era un barrio de ricos? No, los hutong antiguamente, el barrio que se llama hutong. Sí. Hay hutong que son los oficiales, los ricos. Los ricos. Y hay hutong que son el pueblo mismo. Perfecto. Son divididas. Están divididos. Si tiene leones, Son oficiales. un rico oficial. Es un tambor en las puertas. O sea que aquí vivía o vive un militar. Y maestros o profesores. Parece un libro en la puerta. Ya voy aprendiendo. Tambor, militar. Son casas históricas, están en el mismo centro de Beijing. Son muy caras, a pesar de no ser funcionales. Son caras porque el terreno donde están ubicadas es muy caro. Para que no lo rayen al pasar, mira cómo lo protege el auto, porque la calle es muy estrecha y pasan vehículos por aquí. Entonces lo protegió contra rayones. Jeje. Muchas de estas viviendas no tienen baño dentro, entonces la gente hace sus cosas en los baños públicos o utiliza recipientes y en la mañana lo lleva al baño público. En este caso, el canal separaba el hutong rico del hutong pobre. ¿Vieron que la gente alquila los rickshaw también? Hello, good luck, ni hao. 1, 2. Un bar de gatos. Tiene gatos para que los puedas tocar, acariciar. Uy, este parece un tigre. Último almuerzo en Beijing, con los platos, algunos muy tradicionales. Nos despedimos. Ellos vuelven a Canadá, nosotros regresamos a Uruguay. Pero las aventuras continuarán en otros próximos viajes. Ya nos veremos, ya nos volveremos a ver. Brindo por eso. Arriba, gente. Brindemos. Antiguamente esta era la calle donde se comercializaba opio. Sí, recuerden que hace más de un siglo China estaba envenenada con esa droga. Bueno, hoy ha cambiado radicalmente, son comercios de todo tipo, pero se le sigue conociendo como la calle del opio. Una gran diferencia con muchos países, sobre todo latinos. Hay baños públicos cada 200, 300 metros. Me encanta. Las motitos estas marca New. Como que fuera New en inglés. Ah, qué lindo. Bueno, te dejo comprar para que vayas a hacer los mandados. 1, 2. Vamos a visitar el barrio 798, el distrito del arte. Pero lo curioso es que era un barrio de antiguas fábricas abandonadas que han sido recicladas y reutilizadas con el propósito precisamente de difundir arte en sus diversas versiones. También está el 751 pegado al 798. Yo sé que en Montevideo ya hay un par de estacionamientos en altura para coches. Ahí tienen unos. Antonio R., sacate el gusto. Bueno, lo dejamos para el próximo viaje entonces. Seguramente debe haber muchas otras calles con grafitis, pero de las 8 ciudades en las que hemos visitado, Andrea, Es la primera que vemos. es la primer ciudad que vemos un par de cuadras con grafitis. De los poquitos lugares que hemos visto donde se pone la fichita y se sacan estas bolitas, hay un vecino acá de la zona, Japón, que esto multiplíquenlo por 1000. Recuerden que estamos en el año del caballo. Este es el Didi que nos estamos tomando para ir desde el Pearl Market al hotel. Un tablero que va de lado a lado del auto. No tengo idea de la marca, es eléctrico. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis y activen la campanita
para que les avise la publicación de mis próximos videos.